o gestión de proyectos que nosotros conocemos Perdón, es que se en todos acaba los de... ambientes, de diseñar, implementar. ¿Ah? No, perdón, es que se acaba de activar la Te escuché. grabación, entonces era para que supieras. Ah, de nuevo. Sí, Ok, no, de sí, nuevo. sí, no, como quieras. Puedes continuar o lo que quieras. No. Si acabo de empezar, pues empiezo de ahora para que lo tengamos Muy todo. bien, excelente, gracias, Julia. Ok, perfecto. Okay. A ti. Ok, pues yo soy Julia Kelleher. Es un placer estar aquí en la tarde de hoy con ustedes. Les hablaré un poco de lo que ha sido mi experiencia en la gestión de proyectos en programas de impacto social. Para empezar, vamos a definir lo que es la gestión de proyectos para el impacto social. Como todos sabemos, Project Management o gestión de proyectos es una aplicación estructurada de una metodología de planificación, implementación, evaluación y controlar todo eso. Pero en términos de un impacto social, estamos hablando de proyectos o de programación de que busca tener un cambio positivo en la sociedad. Por ejemplo, en salud, en educación. Usualmente, en toda mi experiencia, la mayoría de mi experiencia ha sido aplicar la gestión de proyectos en negocios, ¿no? Para buscar para implementar algo que tiene algún valor si lo vende en el mercado. Pero también se puede aplicar en el contexto para tener un impacto social. Los beneficios, ¿por qué lo haría? Pues permite de que uno transforma las buenas ideas en un impacto real que se puede medir. Es importante hacer eso, especialmente si estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro que quisiera implementarlo, porque ellos tienen recursos limitados. También la metodología permite o nos da algunas herramientas para permitir o facilitar la colaboración entre múltiples actores o como digamos stakeholders y permite demostrar los resultados de una manera concreta, lo cual a veces es un poco difícil para organizaciones sin fines de lucro. Pero tener esos datos son bien importantes porque cuando se escribe para una subvención, un grant, pues es importante demostrar de que si una fundación asigna dinero a una organización sin fines de lucro, pueden tener la confianza de que van a poder lograr o tener demostrar de que tuvieron un impacto utilizando ese dinero. Y a través de mucho tiempo, pues permite de que haya un cambio social. Si tuviésemos todas esas organizaciones sin fines de lucro implementando esa metodología para implementar los proyectos, a lo mejor tendrían más impacto, así que cambiamos más rápidamente la sociedad. Voy a hablar de un caso específico, lo cual ha sido mi experiencia trabajando con Uplift Solutions, que es una organización sin fines de lucro en Filadelfia, que es dedicado a ayudar a las personas que han sido impactados por el sistema de justicia, es decir, que pasaron algún tiempo en el cárcel y están ya reentrando en la sociedad y necesitan programación y apoyo para realizar esa transformación, lo cual es bien difícil porque uno pues sale de ahí con nada. Y dependiendo del tiempo que ha estado dentro, pues a lo mejor no tiene o han pasado tantos años que no tiene las destrezas o el conocimiento para poder integrarse en lo que es el mercado laboral. Nosotros ahí en Uplift tenemos varios programas. En términos técnicos, tenemos un programa de work development o desarrollar a la capacidad humana para el mercado laboral en CDL, que es de manejar camiones grandes, y HVAC, lo cual es el sistema que usan en las casas y en los edificios para promover la calefacción y el aire. Ok, ese es lo que hace la organización. Ahora, bien, tenemos ese proyecto que es crear un Neighborhood Resource Center. ¿Qué es un Neighborhood Resource Center? Es un centro dentro del barrio, de la vecindad, donde esas personas retornan. Lo que quiere decir es que en los Estados Unidos existe una correlación entre la pobreza o la marginalidad y la dirección donde uno vive. Yo no sé si eso existe en todas partes, pero aquí tenemos pues muchas personas que salen de la cárcel y han sido impactados por ese sistema, que no estoy diciendo de que no han hecho el crimen al cual fueron acusados, pero como que les faltan recursos, retornan a las mismas comunidades de bajos recursos. Entonces, ese Neighborhood Center
Resource Center busca facilitar el proceso de reintegración. ¿Por qué? Porque permite de que sin salir de donde viven, porque no tienen carro, no tienen chavo para el autobús, pueden recibir todos los servicios que necesiten, porque la entrevista o el toque base con el oficial de justicia que le controla después de que salga, pues lo pueden realizar ahí. Pueden buscar apoyo como beneficios de salud, como cupones para buscar comida. Puede buscar esa programación que nosotros tenemos del trabajo, de HVAC y CDL, como he mencionado, y también le da terapia, le dan como una programación de 4 semanas que permite como que pueden trabajar con las emociones fuertes y todo el tramo que han tenido por tener esa experiencia de ser encarcelado. Los temas que vamos a discutir en el día de hoy son las diferencias entre proyectos comerciales y los de impacto social. Voy a explicar un poco del modelo que he implementado en Uplift y por qué ese modelo te permite lograr sostenibilidad y escalabilidad, lo cual requiere estrategias de negociación y herramientas que son un poco distintas a lo que usualmente usamos en un contexto comercial de gestión de proyectos. Y al final si logramos grabar esa parte, no lo sé, pero hay un escenario imaginario donde podemos aplicar todo lo que voy a presentar en las pantallas a ese caso para que ustedes vayan con la experiencia de aplicar, de no solo escuchar lo que son las cosas que estoy diciendo, pero ver cómo se podría implementar. Y al final podremos tener preguntas y respuestas. Esta slide no la voy a leer porque he comentado un poco sobre eso en el principio. Pero yo creo que lo más importante aquí es ver de que hay una diferencia grande entre lo que hace un for-profit de lo que hace un non-profit. El que es comercial, que quiere que las personas que reciben el beneficio que pagan por eso porque están buscando algún retorno. En vez de una organización sin fines de lucro, como que no está buscando un retorno de esa inversión. Lo invierte en la persona no paga y no están buscando un balance de los recursos para sufragar toda la programación y lo que recibe la compañía por haber prestado esos servicios. Lo cual quiere decir de que el retorno que buscamos es que la vida de esa persona pues cambia, ¿verdad? Y de alguna manera el retorno en términos económicos podría ser lo que esa persona ya con una destreza que puede participar en el mercado laboral, pues podría ganarse la vida, no depender de servicios del Estado y pagar los impuestos, lo cual es algún tipo de retorno cuantificable en términos económicos, pero mayormente no están buscando eso. ¿Qué hicimos en Uplift? Bueno, estos son los 8 pasos que yo recomendaría según la experiencia que yo he tenido. Es primero importante definir lo que es el problema, cuál es el problema que estás tratando de resolver y cuáles son los objetivos. O sea que para resolver esto tengo que lograr 1, 2, 3. Luego de eso hay que analizar el contexto organizacional, porque si tú tienes ese problema y esos objetivos, pero el contexto de la organización, lo cual hablamos un poco más en detalle adelante, no permite algunas estrategias para lograr esos objetivos, tienes que alinear cómo lo vas a hacer para resolver el problema con las personas y la cultura donde estás tratando de atender ese problema. Hay que planificar, pero eso yo lo pondría después, porque tú puedes planificar, pero estás planificando con la cabeza en las nubes sin entender bien cuáles son las limitaciones, porque no estamos hablando de un negocio for profit, una compañía, pues a lo mejor toda esa planificación cuando buscas implementarlo no es posible. Luego hay que entender y responder a los intereses de todos los stakeholders. Y eso es importante porque en el caso de Uplift nosotros tenemos el gobierno, ¿verdad? Tenemos agentes del sistema de justicia que tenemos que atender a lo que son sus intereses en términos de cómo ofrecemos esos servicios. También los que nos asignan los fondos para implementarlo, ellos también tendrían otros intereses que son muy diversos a lo que tienen el que representa el sistema penal, que digamos.
Luego hay que planificar el presupuesto porque eso es importante porque a veces cuando te dan una subvención tan solo es por un día o un año y eso no lo puedes depender en el próximo año. So hay que diversificar de dónde están generando los fondos o atrayendo los fondos porque de nuevo, como que he mencionado aquí, ese proyecto de implementarlo no genera algún retorno para la agencia o la organización. Luego, tienes que atender a la realidad porque en este caso, especialmente con la población que con quienes implementamos ese proyecto, pues hay muchos riesgos de que no logran esa transformación y retornan a la cárcel. Está muy bien tener el plan y ver cómo se va a atender el problema con esos objetivos y tener todo programado, pero son seres humanos que a veces lleguen con necesidades inesperadas y tenemos nosotros que ajustar. Eh, Al final, pues estar listo porque habrá una resistencia del cambio y estar bien claro desde un principio de cuáles son los indicadores que tú vas a buscar y cómo lo vas a reportar y cuándo, porque la gente tiene que saberlo de antemano, porque en la cultura de una organización sin fines de lucro a veces no están orientados a trabajar de esa manera. Este es el modelo incompleto y las próximas pantallas pues van más allá de ejemplos. Definir el problema. Esas preguntas yo creo que hablan por sí solo y las he incluido en la presentación para que los tengan, ¿verdad? Que sirven para ejemplares en cuando tú lo cambias y lo ajustas a tu propia programación o el proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde están fallando actualmente los sistemas? Si tú quieres implementar, tú puedes hacer esa pregunta da igual el programa o el proyecto que estás trabajando. Ojalá que estos sirven como ejemplares de preguntas que tú podrías hacer. También aquí tenemos algunas preguntas ejemplares de cómo tú podrías definir los objetivos. Y como mencioné, pues es importante tener al principio qué son las cosas que vamos a medir al final. En esa primera, para dar el ejemplo, ¿qué cambios específicos queremos lograr en la vida de las personas? Por ejemplo, que tengan un trabajo, que tengan donde vivir, que tengan, beneficios de salud. Esas son cosas que se podría convertir en medición, ¿no? En métricas de que, ¿cuántas personas están trabajando? ¿Cuántas personas ya tienen estabilidad en términos de su salud porque han cogido los beneficios? Esas preguntas son ejemplos que tú podrías utilizar y aplicarlo a tus propios proyectos. Aquí les presento lo que los indicadores y las métricas y los objetivos que nosotros utilizamos para el NRC, el Neighborhood Resource Center. Por ejemplo, porcentaje de participantes que mantienen el empleo después de 6 meses. Eso no es necesario que lo hagas así, pero a veces es importante tener algo al corto, mediano y largo plazo. Porcentajes como mencioné eso, de tener una vivienda, número de servicios coordinados, de cuántas personas recibieron todo lo que necesitan como un ser humano. En términos del contexto organizacional, lo importante es entender de que para resumir todo lo que está aquí, en mi experiencia, las personas que trabajan en una organización sin fines de lucro tienen un corazón enorme. Lo que quieren hacer es ayudar a todos y dar todos. Llega uno, tiene una necesidad, busca atenderlo. Lo difícil es cuando tú aplicas la gestión de proyectos en ese contexto, pues no funciona así porque tenemos recursos contados, limitados ya asignados. Así que no vengas con que vino el nuevo, que nosotros no contamos y tenemos que ayudarlo. Porque un proyecto no se puede implementar con éxito si estamos cambiando todas las reglas todo el tiempo. Lo más importante de esa pantalla es la parte al final, que tienes que traducir, trabajar con las personas para que entiendan o podrían ver de que la aplicación de gestión de proyectos le permite realmente impactar la vida de la persona de una manera
profunda, de una manera que realmente cambie su vida. Y si tú divides eso porque estás como cambiando el plan, pues no vas a lograr lo que realmente quieres. Pero aquí hay un choque porque la perspectiva de cada uno es como que ellos no tienen por qué contar dónde van los recursos y cómo han pasado las horas del día. Ayudaron a las personas que pasaron 6 horas con un solo persona, como que no le entra, como que hay alguna eficiencia en ese proceso. Y no estoy diciendo de que no deberían de hacerlo, sino que estás implementando un proyecto, pues tienes que seguir las reglas del proyecto. Y aquí tienes que traducir para que las personas podrían entender cómo podrían lograr lo que ellos necesitan para ser bien y sentirse útiles y como buenos seres humanos, pero mantener las reglas del juego. Ok, para planificar el programa es bien importante de que hablamos con todas las personas que los stakeholders, ¿verdad? Que tendrían algún interés y que nosotros no planificamos lo que entendemos nosotros, lo que necesitan los demás. Porque a veces en un proyecto, pues el gerente de proyectos tiene la responsabilidad de escuchar al cliente, ¿verdad? Y que le describe el proyecto. Entonces, esa persona va y describe el scope. Pero aquí nosotros tenemos que definir el scope de lo que surge de las personas que vamos a impactar y con quién vamos a trabajar. Y eso es un cambio para mí significativo. Tenemos que tener un modelo adaptable, como que he mencionado, que a veces pues cambia el plan porque, por ejemplo, que hay un cambio en cómo si debe supervisar una persona que ha salido de la cárcel. Pues nosotros no tenemos esa información ahora, pero después de un año pues cambia la cantidad de veces que tiene que reunirse con el probation officer. Entonces nosotros necesitamos poder ajustar nuestro modelo para que se podría trabajar e incorporar esa nueva necesidad. Eso es todo sobre planificarlo y hay que validar de que lo que tú tienes al final está alineado con cómo definiste el problema. Porque si tienes una definición del problema, algunos objetivos y resulta de que después de hablar con todo lo demás, pues no tenías bien definido o el problema definido correctamente, pues hay que repasar por ese paso. Los intereses multisectorales, tenemos aquí algunos ejemplos, los participantes, las personas que van a darles un trabajo, ¿verdad? Porque hay que dar un entrenamiento, un adiestramiento que está alineado al trabajo donde queremos que esa persona pase. Organizaciones comunitarias, porque el centro está dentro de la comunidad, gubernamentales, como he mencionado, los fundadores y también las personas que trabajan ahí. Yo creo que esta pantalla no es importante en términos de quién, porque el quién y qué necesitan puede cambiar, pero el framework, cómo está diseñado, tú podrías o deberías, si estás trabajando en uno de esos proyectos, pues cambiar participantes por quién es en tu caso, lo que es, y poner abajo lo que necesitan, para que todo el mundo puede ver de que eso está definido y que están de acuerdo ellos, porque nosotros no definimos eso por ellos. Ellos nos dicen cuáles son sus intereses. Aquí también algunas preguntas ejemplares que podrías utilizar para clarificar con todos los stakeholders cuáles son los intereses. Y ese segundo es importante, que aquí tenemos 2 pantallas, pero aquí la segunda es importante, porque no es para tener éxito, no se puede permitir de que cada uno de ellos se sienten como que ellos son, las necesidades de ellos son más importantes que todo lo demás. Ellos tienen que entender de que son uno de un grupo y quizás dependiendo de la cultura, porque aquí en América es un poco más difícil lograr eso, porque cada quien se cree lo más importante. Quizás en un ambiente donde las personas pues trabajan en otra manera, pues no tendríamos ese problema. Pero es importante de que cada uno entiende de que son 1 de 10 y hay que buscar un balance entre todos los intereses. Aquí también más preguntas. Ok, del financiamiento. Aquí lo más importante son los verbos, por eso están aquí en bold, no sé cómo se dice bold, pero diversificamos las fuentes, colaboramos con otros que hacen lo mismo que nosotros buscamos hacer, porque eso reduce lo que es la inversión que nosotros tenemos que hacer. Coordinamos con otros programas, porque a lo mejor la persona que llega necesita algo, en vez de nosotros crear eso, pues coordinamos servicios con uno de fuera que no es parte del centro, pero nos permite lograr lo que queremos lograr porque proveen algo que nosotros no tenemos.
Implementamos un sistema de recopilación de datos, porque eso también es sumamente importante. Y estamos siempre pensando en a dónde vamos con eso, cómo lo vamos a hacer en el segundo año y cómo podemos repetir y replicar lo que tenemos. Esto no es algo que como que decidimos en cuando llegamos y aprendemos en el camino. Sí aprendemos, pero aprendemos y refinamos el modelo, porque si no lo haces así, y depende de cómo uno busca o consigue el financiamiento, pues es bien difícil ir a otra persona para convencerle de que te dan los recursos que necesitas en términos de dinero para seguir implementando si tú no estás demostrando de que eso a lo mejor lo puedes implementar una segunda vez, pero con más eficiencia, entonces no necesitas más tanto dinero como en la primera vez, la primera instancia. Ok. Como mencionamos de que la cultura dentro de una organización sin fines de lucro es un poco distinto a lo que encontramos en el mercado comercial, puede que encuentres a la persona que hace caso omiso al plan, como que, pues no lo hice así porque Juan necesitaba esa ayuda y yo lo ayudé y no me, ¿sabes? Eso puede pasar. Y entonces, para mí, lo que ha funcionado es reenfocar a esa persona en las prioridades. ¿Qué es lo que queremos lograr y cuál es más importante para nosotros? Porque no es que One no es importante, pero tenemos que tener alguna jerarquía de entender todo lo que hacemos. También puede haber un rechazo implícito a los reportes, que yo tengo ese problema cada 3 meses cuando llegue el momento de someter el informe, que no puedo encontrar los datos, porque la gente no tienen ese costumbre después del día de irse a donde el sistema para entrar, con quién trabajó, con cuántas horas, con qué servicios, o sea, es un poco difícil. Y hay otro problema que es bien común, es que las personas como que hacen un cambio de cómo se implementa en el programa, no lo dicen a nadie y tampoco lo documentan. Lo cual, sí, si tú lo dices, lo hablas con alguien y lo documentas, a lo mejor estaría bien, pero no lo puedes hacer, ¿sabes? Como si no hubiese ese framework de gestión de proyectos que existe, que está gobernando, porque me falta otra palabra para decirlo, pero controlando un poco de cómo nosotros vamos en ese camino de implementación. Algunas cosas que podrías hacer en términos de responder a la resistencia del cambio. Y eso es bien fácil para decir, un poco más difícil en la implementación y ejecutarlo, pero invita a la persona, en vez de decirle, tú tienes que hacer eso, pues pregúntale, ¿cómo tú crees que nosotros podríamos lograr X? Hazlo sentir parte, pero eso es difícil si no quieren ser parte. O sea, hay que reconocer de que esas cinco estrategias son buenas, pero cuando llegue el momento de implementarlo, nos enfocamos no en implementar la estrategia, pero realmente ver a la persona que está como resistiendo un poco y responder no solo, porque a veces yo como gerente de proyecto, como que voy con la documentación y el informe, esto, y tenemos que hacer esto. O sea, y esto he aprendido que eso no funciona. Hay que reconocer el esfuerzo, aunque no están haciendo exactamente o nada de lo que estás esperando para tratar de convencerlo, que digamos a lo bueno, a las buenas por participar y seguir las reglas de gestión de proyectos. Y últimamente, indicadores de éxito, hay que establecer qué es lo que tú vas a buscar, cuándo lo vas a buscar. No es nice, no es agradable para nadie. Si tú llegas sin avisar el 30 de marzo pidiéndole mucha información cuando no le habías dicho en enero de que tú ibas a venir a buscar eso, porque a lo mejor no lo tienen. Y ahí es un problema, o sea, a veces eso pasa con la gestión de proyectos, pero en el contexto de organizaciones sin fines de lucro puede ser un problema enorme porque las personas no están acostumbrados de que alguien le venga y le rinde, o sea, de que quieren saber exactamente qué fue lo que pasó y qué han hecho. Últimas dos cosas que son sostenibilidad y escalabilidad. Entonces, cuando quieres hablar, si quieres sostener lo que tú has construido, es importante tener la historia de la persona, la cantidad de personas, pero también tu historia, porque cuando estás pidiendo a una persona que te apoye y que te da
te da los recursos para seguir implementando eso. Claro, quieren saber que gastaste el dinero como dijiste que ibas a hacerlo. Segundo, de que implementaste lo que decías que ibas a implementar. Y también que impactaste las personas, pero cantidad de personas servidos, porque se divide de cuánto eso ha costado por la cantidad de personas servidos. Pero también esas historias no podemos desenfocarnos de la historia del impacto humano, porque es eso realmente. O sea, necesito todo lo demás, pero cuando tengas la historia de la persona, pues eso no es que vale más, sino que le toca al corazón, entonces facilita un poco que te siguen aportando, ayudando. Creo que he mencionado todo eso. Aquí algunas preguntas que podrías utilizar y aplicarlo a tu propio proyecto. Ok, para negociar en ese contexto, algunas cosas que yo he encontrado efectivas es buscar el terreno común, porque nos acordamos de que tenemos aquí stakeholders diversos, que tenemos muchas personas de muchas perspectivas. Y lo que debería de hacer el gerente de proyectos es buscar dónde está el punto en común, qué es lo que nosotros estamos de acuerdo de qué creemos nosotros que estamos de acuerdo uno con el otro en un principio. Pues empezar de ahí, porque eso permite de que a lo mejor se podría ajustar pues alguna cosita, porque se están enfocando en no la diferencia de lo que cada uno quiere, sino lo que nos une. También hay que ser muy transparente. No yo creo que es peor decir, eso voy a ver cómo lo hago o cómo lo logro, si no lo puedes hacer. En organizaciones sin fines de lucro existen limitaciones de recursos. So, si tú no lo puedes hacer, es mejor decirlo que no lo puedes hacer, porque no va a llegar chavo de otra fuente, como si pudiese ocurrir si estamos hablando de un negocio comercial. Y últimamente, como creo que eso ha sido como un poco de un tema de lo que estoy diciendo, gestionas relaciones y no solo las tareas. Eso es importante de igual donde tú implementes un proyecto, pero en ese contexto de organizaciones sin fines de lucro es más importante aún, porque esa gente han buscado esa vocación, han buscado esos trabajos porque lo que quieren es una experiencia del trabajo donde se siente como que están impactando vidas y cambiando el mundo. Lo hacen con un corazón enorme y buenas expectativas y quieren crear otro mundo. Es importante de que nosotros permitimos de que ellos sienten eso, porque es importante mientras que hagan las tareas que nosotros necesitamos que hagan. Y últimamente, algunas herramientas útiles que podrías utilizar, cosas estandarizadas, que no lo cambiamos porque de nuevo, como que no tiene mucha experiencia con esa metodología, no ayuda para nada a cambiar el formato de la agenda cada reunión. También un calendario compartido donde la gente, esos stakeholders que están fuera, que no están dentro del centro, podrían ver la disponibilidad del tiempo cuando quieren reunirse. También el base de datos, que es importante, reconociendo lo que he dicho, de que a veces no meten la información. Y un informe anual o regularmente, donde nosotros podemos celebrar y agradecer a las personas por el progreso que estamos haciendo, para que ellos ven de que importa de que han trabajado de esa manera y que nosotros tenemos como evidencia de nuestro impacto. Eso le motiva un poco de seguir adelante. Y con eso concluyo, porque aquí es el escenario. Y no sé. Ok, aquí estoy. Ok. Muy bueno. Ahora, repítemelo tú, todo. Sí, de verdad que ha sido bastante útil e inspirador este conocimiento que nos has traído. Sobre todo porque sí es verdad que este tema me ha tocado bastante. O sea, como que me ha llegado bastante al corazón tu tema, porque es un tema importantísimo. Claro, lo has llevado con un ejemplo de la mano, obviamente, de Uplift, ¿no? Uplift, que tu experiencia Uplift. que ha sido súper buena, súper buena.
Y yo creo que para todos los project managers que alguna vez lleguen a querer hacer o participar en proyectos sociales, yo creo que tu charla ha sido bastante útil, porque tocaste todos los puntos de lo que realmente es trabajar un proyecto social y desde esa perspectiva cultural en donde tú estás, obviamente. Pero sí que todo lo Sí. que has dicho, se aplica también en parte a otras culturas, obviamente. Este, Ujú, ujú. y has dado en el clavo con el tema de los indicadores. Todo cómo transformas esos objetivos en indicadores. El considerar a las personas a la hora de trabajar con ellos, el tiempo. O sea, mi pregunta es, yo tengo varias preguntas, ¿no? Si quieres, ahora comenzamos la parte de las preguntas. Claro. Vale. Uno, tú personalmente como project manager en ese proyecto de Uplift, te tocó a ti hacer esas entrevistas a esas personas que participaron en ese programa social, en ese Sí. proyecto social. Sí, tú las abordaste principalmente. Sí, bueno, era como en una reunión. Lo que pasa es que nosotros no podemos, y si fuera un proyecto comercial o de for profit, ¿verdad? Que fuera, no fuera en una organización sin fines de lucro, me hubiese sentado con cada persona con algunas preguntas que están atadas a lo que es el problema o la meta o lo que queremos implementar o lograr. Aquí eso fue más bien como conversaciones, reuniones y hacer las preguntas sin que supieran que estaban haciendo las preguntas, porque a responder, si yo respondo y tú respondes y el otro responde, pues nosotros estamos creando como un conocimiento de, lo que me importa a mí y lo que le importa al otro, ok, porque lo hacemos así, ok, eso es uno. Luego, recopilé todo eso y lo puse en un formato y lo difundí. Míralo, léalo, a ver cómo está, que estamos de acuerdo, ¿verdad? Para que pudiesen ver paso a paso esa cosa crearse. De no un día para otro, porque en el sector privado, pues yo voy, me digan lo que quieren, yo voy, lo hago y lo presento. No hay, o sea, que ese proceso de crearlo together Sí. coge mucho tiempo y es otra cosa, pero lo hicimos así, entonces yo creo que eso, porque discutimos en la reunión, esto, ¿qué quiere decir? El otro, pero al final todos llegamos en la misma página que digamos. Vale. Y Julia, en ese programa de reinserción social, eh, tú pudiste experimentar mejoría en los participantes, tú pudiste observar cómo los participantes cambiaban en alguna medida sus vidas. O sea, Sí, obviamente, sí, sí, ¿no? sí. Sí, la métrica más allá de todo eso es lo que nosotros llamamos recidivism, que quiere decir la tasa de las personas que retornan, que no sé cómo lo dirías en español, Sí, tasa de pero es retorno. Sí. que, ¿cómo es? Como tasa de retorno, ¿no? Lo acabas de decir tú. Tasa de retorno, ok. So, nosotros tenemos con nuestros proyectos una tasa de retorno alrededor del 3%. La tasa nacional es por arriba de 60, Uf, imagínate. porque es complicadísimo. Aquí cuando te toca eso, olvídate, porque es como sentencia de por vida. Ya te entiendo. O sea que tú sí recomendarías a este programa social en el que participaste. Ahora mismo están. Sí, también se podría aplicar a, por ejemplo, si pienso un poco de España o Europa, ¿verdad? A lo mejor la tasa de encarcelación no es tan alta como que la tenemos aquí, que es 1 en cada 3 personas ha tenido algún contacto con, sí, es completamente fuera de control. Pero ahí a lo mejor ustedes tienen preocupaciones que digamos, y no hablo por Europa porque soy americana, pero con la inmigración. Pues esas comunidades usualmente viven todos juntos, ¿no?
suelen tener su propia, pues la idea sería poner un centro dentro de esa comunidad para que no tengan que ir a todos sitios. Y entonces ahí como que ayuda a la comunidad, ayuda a más personas más rápidamente, con menos recursos, porque van ahí y reciben todo. Entonces eso como que se sembra en la comunidad y entonces el nivel del principio pues sube. Ok, y esa propuesta, tú como project manager, ¿tú la plantearías al gobierno, a las ONG, a los distintos organismos de financiación o a alguien por encima de ti? O sea, dentro de la organización a la que pertenece, o tú como project manager ya estás facultada para hacer ese tipo de propuestas a esas entidades. Usualmente yo voy con el que es CEO o presidente porque él tiene la visión y el, como diría una persona que tiene buena lengua, ¿verdad? Que habla y todo suena bonito. Entonces llego yo con los datos y con el plan. Pero se requiere, aquí por lo menos, se requiere de los dos. Uno que está como visionario, que está convenciendo a todo el mundo de que eso podría ser, y la otra persona que tiene como que sí, puede lo que él dijo, pero aquí. Voy a tomar nota. Sí. Ok, y ajá, otra pregunta. En esas sesiones en las que participaste en ese proyecto en concreto, ¿tú estabas de alguna manera protegida por algún funcionario del Estado o no hacía falta? O sea, ellos son escarcelarios, pero no digamos que no atentarían contra la vida de alguien que los está ayudando. Me imagino que ese es el supuesto, ¿no? No, yo no conozco a nadie que, bueno, siempre cuando hablamos de la población que existe el bell curve, ¿verdad? Tenemos la mayoría de la gente que está justo en el medio, ¿verdad? Tenemos algunos que están por aquí y otros que están por aquí, pero es la minoría. Y esa gente que si han cometido algún crimen que corresponde a ese nivel de la población, que es un 1% que tienen problemas mentales, Mm. no salen. No salen porque es un caso de, o Claro. sea, tenemos a otros. No sé si ustedes saben del Innocence Project. ¿Sabes lo que es el Innocence Project? No, El no. proyecto de inocencia. Es un proyecto que existe en todos los estados porque aquí tenemos el problema de encarcelar a las personas que no hicieron nada y Uf, no permitimos de que salgan. Da igual, están completamente, ¿sabes? No tienen opción. Entonces, estamos hablando, algunos de nuestros partners que son el Innocence Project, donde ellos trabajan específicamente con las personas que han pasado 25 años en la cárcel wow. sin haber hecho nada. Que consta de que a veces el juez indica de que el Estado estuvo mal y que lo liberan y que esa persona, pues al final de todo, a lo mejor podría tener un caso, ¿verdad? Y buscar recompensa, pero mayormente no sucede. La libertad es la libertad. Esto es mejor, especialmente cuando no hiciste nada. Claro. Es impresionante. Pero no, nosotros no tenemos ese tipo de, no hay un riesgo, no hay un temor a la seguridad, no hay Eh, nada de eso. Y si las personas necesiten porque tienen, por ejemplo, si usan droga, pues nosotros los referimos para que se curen y después de que reducen la dependencia en la droga, pues pueden retornar. entiendo, entiendo. Cuando hablaste del budget, me queda como la duda es verdad que es como una variable cualitativa en el caso de los proyectos sociales, pero claro, hay que cuantificarla porque hay que pedir cantidades monetarias. Ujú. ¿Cómo transformas, no sé, o sea, no sé si me puedes comentar, cómo transformas esas variables cualitativas a cantidades? ¿Cómo para meterlas en el budget? O sea, ¿cómo lo reflejan en la justificación del proyecto? Ujú. Para darte un número, para orientarnos, yo diría que para trabajar con 400 personas se requiere como medio millón de chavos, ¿verdad? Now, eso, nosotros tenemos grupos pequeños que van a través del programa, que dura 8 semanas. Necesitamos un case manager, una persona que trabaja con la terapia y todo eso. Necesitamos el instructor necesitamos otra persona que le busque los beneficios. Entonces, tú podrías realizar una economía de escala porque tiene muchas personas
un solo FTE, un solo empleado que puede ayudar a muchas personas a través de los años. Lo que pasa es que si tú duplicas la cantidad de personas que quieres atender, pues tienes que doblarlo. Por eso te digo que es un modelo que es escalable porque fue diseñado de ser por X cantidad, por X hour, por X servicios. De lograr esto, necesito estos recursos. Si lo quiero duplicar, pues quizás no sería lo mismo, ¿no? Porque ya tienes la oficina pagada, ya tienes esa cosa, pero 75% de la cantidad del presupuesto original lo vas a necesitar para duplicarlo. Claro, entiendo perfectamente. Vale. Otro punto sería, por ejemplo, gastos como sistema de datos, que esto es para la organización, eso es como overhead, ¿verdad? Que tú no tienes que contabilizar esto porque es un costo claro, que está atrás, detrás de todo, que no, ¿sabes? Es necesario para operar. correcto. En ese proyecto que participaste, ¿hubo gastos de operaciones de sistemas, o sea, para almacenamiento y gestión de los datos? Imagino que sí, ¿no? Sí, sí. Que no era tanto, ¿no? Estamos hablando de como, bueno, diría como 10,000 al año más la cantidad de usuarios. Pero si duplica la cantidad de empleados, pues ese empleado necesita una cuenta. Pero estamos hablando de marginales, gastos marginales. Claro. Tomo nota. Está súper interesante. Pero yo creo que el retorno para la sociedad es que estas personas cuando logran un trabajo, pues el Estado ya no se tiene que preocupar por ello. Si no ayudamos a esa persona a buscar un trabajo, pues ¿qué va a hacer? Van a recibir beneficios del Estado y no van a contribuir nada. Esa parte me gustó mucho. Eh, y luego sí que ese porcentaje de retorno, según tu experiencia en ese proyecto allá, es alto. O, Bueno, nosotros que logramos que un 3% que no logran restablecer sus vidas, yo creo que eso es tremendo. De que en los Estados Unidos tenemos una tasa así tan alta de que eso quiere decir que tú entras y no, ¿sabes? El resto de tu vida está como en peligro. claro. Claro, porque no es lo mismo los reincidentes, la tasa de reincidencia o de retorno, como lo mencionábamos hace un momento, que la reinserción al mercado laboral. O si es lo mismo para ti en este sentido. Sí. Una cosa es que no logro cumplir con todo y restablecer mi vida de un cero o de un negativo. Y entonces tengo que comer o tengo un hijo que no ha comido y entonces cometo un robo para que mis hijos puedan comer porque no tengo opción, porque no he podido. Entonces vuelvo a la cárcel. Esto es una opción. El otro es de que pues alguien me ayude, invierte en mí, da un poco, que vamos a decir que cuánto costaría para ponerle, vamos a decirle 5,000 por una persona que está participando en un programa, ¿verdad? Que es costo efectivo porque tenemos muchas personas. Entonces retorna y busca un trabajo donde está ganando 35,000 al año y puede dar a su hijo de comer. Claro, claro. Ya. Y el nivel de Es adopción, triste. sí, es triste, por eso, la verdad es que es una gran experiencia la que has vivido allí, bastante importante. Y sobre todo porque me da la sensación cuando lo cuentas que te ha transformado, que no solo has trabajado con la parte dura de proyectos, sino también con la parte suave, con esas habilidades blandas que yo creo que incluso... Sí, lo que te, Sí, dime. lo que te puedo decir es que el trabajo que yo hago, yo lo hago de corazón. Yo tengo algún peritaje para implementar las cosas, pero yo me dedico a hacer las cosas que creo que van a tener un impacto positivo en las vidas de los demás. De que yo tengo una destreza y lo uso por mí misma, ¿sabes? O por generar dinero, no, para mí no me llena. Ya. Sí, aparte de este proyecto de la inserción al mercado laboral de las personas escarceladas, ¿has trabajado en algunos otros proyectos sociales similar? Bueno, similares no, obviamente, pero algún otro proyecto social que te llame la atención, que hayas visto?
Algo Sí, porque la mayoría de mi experiencia ha sido en la reforma educativa, de transformar escuelas que no, yo no sé cómo es la situación con escuelas en España, pero nosotros aquí, por ejemplo, en algunos estados, nosotros tenemos como uno, 4 de cada 10 estudiantes pueden leer. no pueden leer. Exacto, que hay, nosotros tenemos algunos estándares por cada grado, 4, 5, 6, whatever. Cuando tú mides el promedio, 4 de cada 10 no pueden leer. Los otros 6 No. tienen problemas. Ah, No. ¿Ok? Y en matemática es 3 por cada 10. oh, oh, Y cuando dividimos, si estoy hablando del promedio, si desagregamos, no sé si se puede decir así, por los datos de ponerle en grupos homogeneous, sí, sí, homogéneo. Sí, bueno, ¿entiendes? Eh, entonces, cuando hablamos de los muchachos que son afroamericanos, sí, estamos hablando de 2 en cada 10. Olvídate, porque el 4 es el promedio y los que son de más, más recursos económicos, pues a lo mejor son 8 de cada 10, 9 de cada 10, pero cuando estamos de la gente pobre, estamos hablando de 2. So, el promedio no te indica exactamente tan mal estamos. Y dime tú, ¿cómo una persona que no puede leer puede navegarse la vida y no puede hacer 4 por 4? claro, claro. Sí, es preocupante. Ah, So, esos otros proyectos han sido en cambiar educación, de atender a esa situación. qué interesante tu experiencia, Julia. De verdad que me ha gustado mucho tu feedback y bueno, en el PMI de Galicia, pues nos contestamos mucho de que hayas venido hoy a darnos la charla. Seguramente en el futuro, pues, si puedes volver a venir, pues tendremos más invitados para escuchar tu charla. No obstante, igualmente esta charla ha sido grabada y pues seguramente vamos a difundirla para que la vean las personas del PMI. Y bueno, Perfecto. muy agradecido contigo, Julia. Yo voy a escribir después de la charla por el chat, espero que sea hoy, el código para agregarlo al, Ok, perfecto. sí, al PMI para que te descuenten, Ujú. bueno, nos descuenten, porque es a los asistentes y al ponente, en tu caso, los PDU, ¿vale? Y bueno, muchísimas Perfecto. gracias, Julia. Yo no sé si A tú ti. quieres compartir con la audiencia, que soy yo ahora mismo, tus datos de contacto para el futuro, ¿qué sueles hacer tú en estos casos? Sí, lo pongo en el chat. Si quieres, o si lo tienes en la lámina, o si lo quieres poner en el chat, con gusto, pues, Sí, los. o a lo mejor si tú lo envías, pues está en la pantalla y tú lo podrías incluir en cuando lo envías a las personas. Pero te comento, si después de ver el video, si llegamos a conocer a personas que de verdad quieren implementar un proyecto así, pues yo con mucho gusto rehago la presentación un poco más lento y enfocado en lo que es la área donde ellos quieren levantar un proyecto, ¿verdad? De hacerlo más customizado. Si buscas un grupo de personas que realmente comparten un interés y una necesidad de tener éxito en algún programación similar a lo que se alinea a mi experiencia. Claro, perfecto. Bueno, en esa parte quizás Olaya o alguno de los miembros del PMI tengan más experiencia. Yo igual lo voy a compartir con ellos, el video, voy a plantear lo que tú comentas y seguramente pues ya obtendremos feedback de ellos. De igual manera, bueno, me quedo con tu inquietud y te, Ujú. te comentaré cualquier cosa en el futuro. Pero de verdad que muchísimas gracias por tu, A por tu ti, a ti. tiempo Un placer conocerte, de verdad. igualmente. Sí, gracias. Y Ok. bueno, ya en el chat no veo tus datos. Yo igual yo te tengo igual agregado en el chat de WhatsApp. Entonces, Sí. yo lo decía era Ujú. por si alguien veía el video que quería después ponerse en contacto contigo. Pero igual Ujú. Perfecto.
ya ahí creo que va a salir grabado. Creo que la Ujú. pantalla se va a grabar con tus datos. Ok, Eh, perfecto. Así que, pues nada, mucho éxito, Julia, Gracias y también para ti. nuevamente muchas gracias. Voy a Gracias. darle stop a la presentación y, Ajá, ok. te la compartiré en los próximos minutos, seguramente por el WhatsApp, ¿vale? Perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias, Julia. Adiós. Encantada de conocerte. Hablamos Encantado pronto. también. Hasta otra Chao. oportunidad. Bye.